see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. En UNICEF trabajan para que todos los niños del mundo puedan disfrutar de ser niños sin preocuparse de nada más. En más de 190 países defienden los derechos de la infancia por encima de todo, con pasión, dedicación y rigor. Le sostiene y empuja la solidaridad de la sociedad española con la causa de la infancia y están convencidos de que todos juntos tienen la fuerza necesaria para cambiar la vida de millones de niños. UNICEF se creó después de la Segunda Guerra Mundial para ayudar a los niños de Europa. Y poco a poco se extendió esa voluntad a todos los niños del mundo. Y es una institución de Naciones Unidas que está implantada en 100 países y que trabaja siempre de acuerdo con los gobiernos locales. Y trabaja en protección, en educación y en salud. En este momento estoy tan impresionada por la noticia que he oído al levantarme esta mañana de esas dos niñas cuyo padre ha matado solo para vengarse de la madre, y me parece tan duro que creo que la educación es la base de la convivencia y la base del futuro. Entonces ya no se trata solo de educación se trata de educación emocional, de saber comportarte en la vida, de respetar al prójimo. Y eso, en países occidentales, UNICEF tiene programas que los hace a través de los colegios. Y concienciar a los niños a ser solidarios y a que todos seamos iguales es uno de los trabajos que UNICEF en España hace en el mundo, pero también en España. En materia de nutrición y salud, pues en España también, porque en el resto del mundo, lógicamente, los niños se mueren de hambre y hay que ayudarles en lo básico, pero también en los colegios en España UNICEF ha trabajado, de acuerdo con el Gobierno de Cantabria, por ejemplo, para que todos los niños pudieran ir a los comedores. En las vacaciones también que haya comedores, porque hay niños que si no se van al colegio sin desayunar. O sea, la pobreza en Cantabria y en España es de alrededor del 30%. Claro, es una pobreza que no la vemos, pero que está ahí, que es una pobreza relativa.
Y esa pobreza relativa implica que hay niños que se van sin desayunar, que comen una vez al día. Bueno, pues en eso, que casi no se ve, también trabaja UNICEF junto con el Gobierno de Cantabria y junto con los ayuntamientos. Trabajamos en algo que se llama incidencia política, que es ponernos de acuerdo con los gobiernos, ponernos de acuerdo con el Parlamento, incidir e incitar a que la política de infancia se incluya en las líneas de gobierno. De tal manera, por ejemplo, antes de las elecciones, pues nos acercamos a todos los partidos políticos con una serie de medidas que nos parecían oportunas para que los incluyeran en sus campañas electorales. Después tenemos un pacto por la infancia. Todos los partidos políticos de Cantabria, del Parlamento de Cantabria, están participando y tenemos una comisión de seguimiento del pacto para arbitrar todas las medidas. En este momento, ahora estamos insistiendo mucho en que los presupuestos se hagan con visión de infancia, o sea, que se sepa exactamente cuánto va destinado a la infancia en cada uno de las secciones de gobierno. Con los ayuntamientos, también trabajamos con los ayuntamientos. Creo que es como un 35% de los niños de Cantabria ya viven en municipios que son ciudades amigas de la infancia. ¿Eso qué implica? Es Ciudad Amiga de la Infancia, eso es un programa de UNICEF, implica que el ayuntamiento está convencido de la importancia de la infancia y toda su misión de gobierno la hace con visión de infancia. Los niños son el centro y además se les enseña a participar. Forman consejos de infancia, celebran con los grupos políticos de los ayuntamientos los consejos de infancia, hacen propuestas, están muy cerca de la tierra, muy cerca del terreno, y entonces ellos hacen sus propuestas. Y ahí mejora el ayuntamiento, pero es que mejora la educación cívica de los niños. Los niños se hacen solidarios, niños y niñas, se hacen solidarios y aprenden a participar, porque es muy importante que la sociedad civil seamos conscientes de que tenemos la obligación de participar, no solo de votar cada 4 años, sino que tenemos la obligación de participar. Y esa es la labor de educación que también hace UNICEF con los ayuntamientos, con los municipios de Cantabria. Y son ciudades amigas de la infancia porque se requieren una responsabilidad para que seas aceptada ciudades amigas de la infancia. Pues ya son 5 ayuntamientos de Cantabria, que son Noja, Arnuero, Santander, Suances, bueno, Suances va a acceder ahora, todavía no es, y Comillas. Esta pandemia también ha afectado al trabajo de UNICEF, aunque se han sabido adaptar rápido a la situación que vivimos. Cuando tu foco de atención y de preocupación profesional y solidaria son los niños, pues muchísimo peor. O sea, era una angustia pensar que los niños estaban sin escolarizar, que familias enteras no tenían con quién dejarlos, que qué iba a ser de ellos si el día de mañana iban a ser analfabetos, y eso en el entorno cercano, porque en el entorno lejano, en lo que es los trabajos de cooperación internacional, es alucinante ver cómo se siguen muriendo los niños por desnutrición. Y entonces no hacíamos más que pensar en ello, pero UNICEF enseguida se puso las pilas, reaccionó
empezamos a trabajar online, empezamos a hacer captaciones y emergencias y bueno, pues ha seguido funcionando. Adaptándonos a las circunstancias, de tal manera que intentando no paralizar el trabajo que hacía UNICEF en Europa y también en cooperación, haciendo pactos con las compañías aéreas para que den prioridad al traslado de las vacunas a los países. UNICEF lleva trabajando ya muchos años en esos países y tiene mucha experiencia. Y entonces se aplicó esa experiencia previa con los proveedores de vacunas y de kits sanitarios y de tal, con los transportes, con la distribución y con la formación, que es imprescindible, porque claro, tú tienes que formar a la gente de los países para que ellos sean capaces de que el sistema continúe, y en eso se ha continuado. Y hay unos voluntarios y unos trabajadores de UNICEF con una generosidad que han seguido en esos países, con todas las medidas de protección, pero a las que desde aquí que ha virado el COVID, ha virado, y es una especie nueva, y luego porque India tiene unas características muy especiales, porque ahora parece que económicamente es uno de los países en vías de desarrollo, pero es una inmensidad de territorio donde hay una gran parte rural, y esa gran parte rural está todavía, iba a decir en el neolítico, pero prácticamente, o sea, está todavía muy poco desarrollada. Y luego hay otro factor en contra, y es la masificación de las ciudades. Las grandes ciudades donde se concentra la población en unas condiciones de vida de poca salubridad, de poca higiene, pues hace que el contagio haya sido impresionante. India, y ha ocurrido otro tanto en Etiopía. Lo primero que se hizo fue la prevención, en el sentido de que se enviaron inmensas cantidades de test de diagnóstico, inmensas cantidades de mascarillas, inmensas cantidades de vacunas, y eso fue prevención. Y hay que tener muy claro que esta es una pandemia en la que si no nos salvamos todos, hasta el último no nos vamos a salvar nadie. Entonces hay que hacer una distribución equitativa de las vacunas, y para eso hay un mecanismo del que forma parte UNICEF, que es el mecanismo COVAX, en el que la Organización Mundial de la Salud, filántropos, el Banco Mundial, UNICEF se han unido para que haya vacunas suficientes y además estén bien distribuidas, para que no acaparen los países con capacidad económica esas vacunas y se puedan distribuir a esos países menos desarrollados y con menos capacidad económica. Y en eso está trabajando UNICEF también. El mecanismo COVAX representa ese camino hacia la solución del desequilibrio en el acceso a las vacunas contra la COVID-19. Más de 1.400 millones de dosis de vacunas contra la COVID-19 se suministraron a finales de mayo. Sin embargo, menos del 1% del suministro global está llegando a los países de ingresos bajos. Necesitan más vacunas para cumplir con la demanda, y los países más abastecidos tienen dosis suficientes y disponibles ahora mismo para llegar a las personas más vulnerables del mundo. Los niños tienen una capacidad de adaptación que es alucinante, o sea, es asombroso ver cómo yo veo a mis nietos y al segundo día ya son conscientes de que tienen que ponerse la mascarilla. Pero al empeorar las circunstancias y el ambiente en el que estos niños viven, ha repercutido también en su salud mental. Y es una de las cosas que en Occidente, y lo dicen los psiquiatras y los psicólogos, hay niños con verdaderos con problemas ahora.
En el resto del mundo, del mundo no desarrollado, lo que ocurre es que los niños han añadido a la hambruna la enfermedad, y entonces es que se agudiza la capacidad de la muerte. Sometimes I feel the fear of uncertainty. Pues tenemos que continuar en lo que estamos. Acabamos de terminar un informe de la infancia en Cantabria que en breve vamos a presentar al gobierno y a la universidad, y después a la sociedad, y que va a ser la base de la línea de actuación. Pero es seguir haciendo protección de la infancia, es seguir haciendo educación, es seguir dándoles a los niños participación, salud, o sea, son las mismas líneas que venimos desarrollando. Y luego seguir haciendo incidencia política para que los niños sigan siendo el centro de la infancia, el centro de la política. With open arms and open eyes, yeah. And whatever tomorrow brings, I'll be there. I'll be there. So if I decide to waver my Los retos son cada uno de los objetivos que tenemos y que he dicho. El campo de trabajo es tan grande, que no me atrevo a decir uno, pero fundamentalmente que haya vacunas para todos y que podamos con esta pandemia. Y ahora tú y miles como tú, hablando de un lugar donde empezar. Y ahora aquí tu voz vuelve a existir, y aquella sensación de ser feliz, y un gesto de golpe para el tiempo, junta ese dolor y lo aleja con el viento. Madre, aquí me tienes en tu inmensidad, como una hija más. Debe haber otra forma de vivir. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world.